es que la pregunta ¿por qué? A mí me lleva como algo que no sé. Probablemente igual es un legado que he recibido, por vía materna. Mi madre era una mujer muy comprometida en Zarauz, en la residencia, siempre en ese... O sea, yo me he movido en ese ambiente, ¿no? Entonces entiendo que el por qué probablemente lo traiga. Bueno, ni hasi nintzanean voluntariatza egiten, izan zen bi arrazoiengatikan. Batetikan, nik nire gurasoak zaindu ditut Gipuzkoar gizarteak eman dizkigun infrastrukturei eta baliabidei esker. Orduan, nolabait, beraiek zendu zienean, ikusi nu pixka bat beharra nahi eman zidaten guztian nolabait baita ere bueltatzeko. Y probablemente lo que más me sugiere a mí ahora mismo es el para qué. O sea, ¿qué me ha impulsado, ¿no?, a entrar en esta acción del voluntariado? ¿Para qué estás aquí? Y me conecta con la intención. Hacer un acompañamiento, pero un acompañamiento de calidad. ¿Qué es la calidad? Cada uno sabrá, ¿no? Pero sí, un acompañamiento de calidad. Eta gero bestetik baita ere, residentzitan izandako esperientziagatikan oso garbi ikusi nun bertako helduek behar asko dituztela. Materialak asko, baina beste askok bai afektiboak eta laguntzakoak. Eta horretan pentsatu nun momentu horretan, nik banaukala zerbait emateko eta horregatik hasi nintzen. Laguntza hasten detenean, saiatzen naiz beti jakiten nor daukaten aurrean. Zeintzu dian bere gustoak, zeintzu dian bere balioak, zein dan pixka bat baitaren olabik bere historioa, gerturatzeko. Eta gertutasun horretatikan, saiatzen naiz gero laguntzen. Oso garrantzizkoa iruditzen zait hurbiltzea, bestela ez baldin badago afinidaderen bat, azkenen ez da lortzen benetako laguntza bat izatea, soinua bakarrikan inguruan, ez? Tú tal como yo, ¿no? O sea, es como verte a ti tal como yo sientes, tal como yo sufres, tal como yo necesitas, tal como yo. Entonces te hace situarte en un plano en el que no vengo yo aquí, que estoy tan bien, ¿verdad?, y te voy a llevar, te voy a traer, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que son acciones que están dentro, pero no es desde el yo puedo y te doy aquí, sino es esa relación muy simétrica, ¿no? De te veo, te siento, estoy aquí, contigo, y ¿qué puedo ayudarte? Bi horekin egin nun aurreneko laguntza hau, eta izan zen izugarria, gertutasun hori lortu gendu milion artean, eta benetako izan zen. Benetako maitasuna, benetako aitizkidetasuna, eta bitarte horretan gainea, beak zaukan ilusioa argitaratzeko bere txikitako pasadizoekin, da historioekin liburu bat, eta bion artean, azkenean, moldatu genuen eta egin genuen, Matias Adeaken laguntzarekin. Eta izan zen esperientzia bat izugarria, bilontzako. Mi primera experiencia fue que hoy es el día que a Mari Carmen, Carmencho, como yo la llamaba, que ahí estará, pues la llevo en mi corazón. Para mí fue la primera experiencia potente, intensa, y bueno, pues que fue mi primer aprendizaje y la tengo muy en el corazón. Fue precioso, fue una experiencia única, porque ahí la relación era más desde el silencio, era más en el estado en el que ella se encontraba, y ahí es donde a veces te preguntas, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Y qué digo? Y entonces pues descubrí que no hay que hacer nada, que no hay que decir nada. Cada vez que yo estoy con ella, es que no tiene nada que ver al anterior, ni en el momento en el que estamos. En cada momento puede ocurrir una circunstancia que se dispara en su estado emocional,
en cómo se ha sentido previamente, en bucles en los que entra, que se cierra con ideas reiteradas. Entonces, pues realmente uno dice, ¿y cómo entro yo ahí, no? Behin gerturatuta pertsonari, jakiten dezu zeintzu dira bere gai maiteenak, zertaz gustatzen zaion hitz egitea. Eta nire kasuan adibidez oso garrantzitsu izan da hizkuntza, euskera. Ze euskeraren bitartez gerturatu naiz oso ondo bai Piorekin, eta bai gero beste laguntza batzuetan beste aitzaki batekin, lora zaintzen, baina euskeraren inguruan, orduan horrek asko laguntzen du gerturatzeko eta bideak sortzeko bien artean. Azken finean, voluntariotza edo laguntza lan hau da bi aldetako bide bat, eta bi aldetako bide hori ibiltzeko gerturatu behar gea eta elkar ezagutu behar dugu. Hitz egin. Garai bateko gauzetaz, eta gaurko gauzetaz ere bai, ez dira isolatuak bizi diren pertsonak dira, egunean bizi direnak, batez ere nik lagundu ditunak horrela tokatu zait. Pues temas impresionantes, porque me puede tocar temas que a veces, el otro día me dejó temblando, porque de repente me dice Isabel, ¿para ti qué es el espíritu? Digo, ay, tu padre. Bueno, ¿y qué es la muerte? Horrela. Y bueno, pues entonces, aprovechando de qué va su interés, pues con María Isabel hemos estado haciendo un trabajo, no le llamo un trabajo, pero sí unas conversaciones sobre cómo le gustaría su final de vida. Entonces, y yo escribía lo que ella me decía, como una declaración anticipada de voluntades, y bueno, pues te da juego, depende de la situación de la persona y del momento, ¿no? Eta horrez aparte, baldin badakate ilusioen bat edo zerbait betetzeko gogua, beti saiatzen zera baita ere horretan laguntzen, ez? Leheno komentatu dudan bezala Piorekin liburu bat izan zen, gaur egun Boni edo Manoli edo Karmentxurekin loreak zaintzen ditugu eta apaintzen dugu residentzia. Con música, bailando, cantando, o sea, es decir, es tan diverso, es todo tan diverso. Niri gehien gustatzen zaidana da, saio bakoitza bukatuta gero eramaten duten sensazioa. Da sensazio bat oso pozgarria. Hay días, yo suponte que un día como hoy, que digo, pero ¿quién me pide a mí ahora Betty sube? ¿Y quién me pide y no sé qué? Y vienes a veces con carga, porque tienes tu vida y tienes tus cosas. Y yo salgo brincando, ¿cuántas veces yo he salido de aquí? Recuerdo al comienzo con Carmencho, de llamarle a Mar López, que es la responsable, para decirle, por favor, escúchame, mira qué experiencia, mira qué palabra, mira qué experiencia hemos vivido. Pozez guten naiz benetan, ikusteaz norbaiti poz pixkat ekarri diodala, laguntza ekarri diodala, arratsalde ondo pasatzeko edo hobeto pasatzeko aukera bat eman diodala, horrek nahi poza handia ematen dit. Askotan esan dut, Piorekin egonean, ateratzen nintzenean, ascensorean ispilu bat zegoen, eta ni beti ispilu horretan irrifartxu ikusten nintzen, esaten horregatikan bakarrik, ja merezi du pena. Izan da oso pozgarria, baina nik ezagutzen nuen, zen nire gurasoak izan du nitu residentzi batean 13 urtez. Orduan horrek ikuspegi oso sakona eta oso zabal eman zidan ze egoera dagoen, ze beharra dauden eta nola bizi dian. Orduan nik aurretik ezagutzen nuen, banekin zertzan. El que acompaña crece, se autorreconoce cada vez más y yo lo vivo desde ahí. Me está pasando eso con 74 años, o sea, te quiero decir que lo vivo desde esta edad.
O sea, que es como novedad también continuamente, ¿no? Ba, nik esango nion jendiai, helduen zaintza guztion lana dala, ez bakarrikan erakundeen lan bat. Pues no lo sé, yo creo que a mí me parece que hoy día, tal como estamos evolucionando a nivel humanidad, con todo lo que estamos atravesando, creo que más que nunca vamos a necesitar y a tener conciencia de lo que significa la interdependencia cada vez más. Y yo creo que desde esa conciencia, pues para mí lo importante es eso, o sea, tomar conciencia de en qué momento estamos. Por otra parte, en este país, cada vez más la tendencia hacia la edad ya adulta va a ser la media dentro de nada, por donde va a sobresalir. Y yo, ¿qué le diría? Pues yo le diría lo que a mí me digo a mí misma. No tengo nada que decir a otro, ¿no? Y lo que a mí me digo a mí misma es conciencia de mi propia vulnerabilidad, de mi propio sentido de pertenencia, de lo que es la interrelación y la interdependencia de unos y otros, que en este ciclo en el que estamos últimamente se ha visto por todos los lados haciendo aguas. Eta erakundeen eskutan uzten baldin badegu, gaizki joango gea, ze azkenean badaude behar afektiboak, behar pertsonalak, bakarrikan pertsonek eman ditzazkegunak. Eta horretan denok egon behar dugu prest. Yo creo que es vivir con sentido, es eso para mí. Entonces, quien quiera vivir con ese sentido, pues sencillamente es, nada, decirse a sí mismo si quiere entrar en esa rueda de solidaridad. Para mí es una corresponsabilidad. O sea, yo lo veo desde una corresponsabilidad de justicia incluso humana.